Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos hablando de lo que es la guerra espiritual. Hemos visto muchísimas cosas acerca de la caída del hombre, de la restauración, la redención. Hemos hablado del creyente realmente triunfante, ¿no? Hemos hablado de quién es el enemigo, cómo trabaja, qué está haciendo. El programa anterior estábamos viendo 3 áreas: el hombre que es un espíritu, que tiene un alma, que vive en un cuerpo, y cómo Satanás se relaciona con todo esto para tratar de afectar nuestras vidas hacia su reino, ¿verdad? Y ahorita vamos a ir tal vez a algo que puede ser una gran revelación para muchos de nosotros: saber distinguir cuando es el diablo que está atacando o si es la carne que quiere hacer lo suyo. Y muchas veces sí tenemos esta duda. Podríamos decir, no le culpas al diablo de todo lo que pasa en tu vida, porque también nosotros tomamos unas decisiones equivocadas, nos dejamos ir por impulsos, y vamos a ver, pues la carnalidad realmente es algo que tenemos que controlar, dominar y acabar con esto, ¿no? Y puede iniciarse con una tentación, que obviamente viene del diablo, con una insinuación, con una seducción, con el diablo, el Satanás puede enviar espíritus que están hablando acerca de rumear en ciertas ideas que pueden dar lugar a la carne, y sobre todo en la debilidad de la carne, porque la carne tiene muchas diferentes debilidades. Enormes. Y el diablo lo sabe. ¿Y cómo lo sabe? Porque él no es omnisciente. Lo sabe por lo que estamos declarando, por lo que estamos hablando, ¿no? Cuando una persona dice, ay, pues sí pues me gustaría mucho tener esta experiencia, ¿no? Hay demonios que están dedicados ahí a ver qué es lo que estás diciendo, y anotando qué es lo que estás diciendo para usarlo después en tu contra, y venir y atacar en eso, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que es muy importante renovar nuestra mente con la palabra de Dios, como hemos estado hablando en este programa, y decidir que la palabra nos cambie. Yo no puedo dar lugar a un pensamiento que me va a llevar a declarar un deseo que se va a usar en mi contra. Claro. Yo debo de frenar en primera instancia todos esos deseos o todos esos pensamientos. Tiene mucho que ver también qué estamos escuchando, qué estamos viendo, quiénes son nuestras amistades, qué es lo que las amistades hacen, nos quieren influenciar, hablan, programas de televisión, situaciones en las redes, películas, pornografía, o sea, todo eso entra por los sentidos, lo que oímos, lo que vemos, lo que hablamos, entra por los sentidos y empiezan a echar a andar los pensamientos a favor de los deseos de la carne. Y es tremendo, porque una vez que se cede a un deseo de la carne, es muy peligroso, porque hay placer. Exacto. Entonces, pues si no se frena antes de caer, más difícil va a ser después de caer. Y las obras de la carne, todo lo que es esta parte, no es solamente sexual, son muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Y encontramos ahí en Gálatas, ¿no?, la descripción de la carne, para que podamos identificar dónde tenemos una debilidad, y que no es el diablo que está trabajando, sino no somos nosotros que estamos en nuestra debilidad. Estamos dando lugar a esa influencia. Gálatas 5:16 empieza con un mandamiento. Dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Para mí eso ya es un mandamiento. Y después Pablo explica, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Así es.
Es tremendo. Eso es nuestra guerra espiritual. ¿Qué vamos a hacer? ¿Es el espíritu que va a ganar o es la carne que va a ganar? Y podemos llevarlo a un plano de glotonería. Sí, por ahí ejemplo, está. ¿no? Claro. Entonces, el espíritu te dice, mantente bien, toma tu dieta bien, para que estés sano. Y la carne está diciendo, pero es que me encanta. Sí, dame más. ¿No? Quiero más. Sí, claro. Y es una lucha, Todo el tiempo. ¿no? Una vez más, entre lo que nos conviene y lo que no nos Y lo conviene. que no, sí. Y dice después Pablo, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Y ahí viene. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Muchos piensan que la brujería es espiritual. Para nada, es una obra de la carne. ¿Ah? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y sigue la lista: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces es un versículo, bueno, varios versículos que son importantes entender, que toda la lista y lo demás, ¿no? Las cosas semejantes son controlables, son vencidas ya en el espíritu. Entonces podemos saber que esto se puede vencer. No tenemos que siempre volver a caer y caer y caer. Claro. Hay otra cosa, dice también que si practicamos esto, no heredamos el reino de Dios. Tú puedes ser salvo y tener un problema, por ejemplo, con la idolatría todavía, porque hay cosas que no, o no sé, y contiendas, disensiones, etcétera. Eso no quiere decir que cuando tienes todavía estas debilidades, te vas al infierno. Solamente quiere decir que no heredas la bendición del reino de los cielos. No vives conforme al reino de los cielos. No tienes que sentirte condenado a muerte para siempre. Y yo creo que todos en un momento dado estamos luchando con algo. Yo no creo que haya una sola persona en todo el mundo que esté libre de algo, de alguna de estas cosas, en alguna medida. No, si no ya estaría Entonces muerto. nadie estaría salvo. No, claro. Entonces la salvación no se ganó crucificando la carne y no se va a perder si no crucificamos la carne. No. Es algo que el Señor nos está hablando para que nos vaya mejor, para que podamos vivir como Él quiere que vivamos en este reino, en la tierra. Sí. Su voluntad es que seamos gozosos, que estemos en paz, que seamos libres, que disfrutemos, que podamos dar un testimonio, que ganemos gente para el reino. Él no quiere que estemos en las obras de la carne porque eso nos frena y nos aparta de cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero no se pierde la salvación. No se pierde la salvación, no se disfruta la salvación. Tampoco se disfruta. Ese es el problema. Claro. ¿No? Y para Dios, Él quiere que su salvación sea la prosperidad, la sanidad. Y por eso en el mismo capítulo, los versículos que siguen son los frutos del Espíritu. Porque Dios te dice, yo no quiero que vives así, pero yo quiero que vives en amor, en paz, en fe, en bondad, mansedumbre, templanza. Todos estos frutos que tenemos que dar en el Espíritu, que es el testimonio del reino de los cielos, mientras que el otro, toda la parte anterior, es el testimonio de la vida mundana, de la vida de destrucción, de la vida perdida, de la vida que finalmente no disfrutamos. Porque la gente puede decir, ay, cómo disfruté la borrachera, tal vez en el momento, pero al día siguiente, ¿cómo te arrepientes? ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque no estás hecho para estas cosas, tienes que controlar estas cosas. Y es tan importante entender que la carne a veces es mucho más difícil de controlar que Satanás.
Y nuestra guerra es contra nosotros. Si quieres conocer tu enemigo de muy cerca, acércate a tu espejo en el baño y lo vas a encontrar. Bueno, muy bien, creo que es el tiempo de un corte y vamos a regresar después. Ya de regreso con toda esta guerra espiritual entre el diablo y la carne y nosotros, donde quedamos ahí en medio, ¿verdad? Sabes, estábamos hablando de la carne y la carne finalmente son características del viejo hombre que todavía no hemos logrado vencer. Así éramos antes, lo tenemos que reconocer. Todos. No nacimos santos y puros, no, para nada. Pasamos por todo esto y seguiremos pasando por algunos de estos en nuestras vidas. Algunos más, algunos menos, pero finalmente todos. Estamos en proceso, ¿no? En obra ahí, en proceso. Y bueno, pues la gente tiene que entender, y por eso también pues tenemos que entender a todos los demás, no siempre estar ahí juzgando, ay, mira cómo está, mira, está en esto y en esto y en esto. Tú pasaste ahí, te salvaste de esto ahorita, dale chance, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer para vencer ganar en esta guerra, ¿verdad? Entre el diablo y la carne? Pues primero, despojarnos de la carne. Es el primer consejo que vemos en Efesios 4:22. Dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir. Estábamos hablando del viejo hombre. Del viejo hombre, del pasado. Del hombre de la carne. Cristo. Sí. Despojaos de la manera del viejo hombre, dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es importante notar ahí que pleitos, ira, contiendas, fornicación, adulterio, como borracheras, son deseos engañosos. No te va a ir bien a través de esto. Es como cualquier otro vicio. Sí. Y está mencionando, ¿no? Es un vicio que tal vez quieres dejar, pero no puedes. Te está engañando que lo necesitas, te está engañando que lo quieres, te está engañando que es bueno. Sí. ¿No? Es interesante analizar en esto porque cuando tomamos la decisión de decir yo no quiero esto en mi vida, es el primer paso que podemos dar para buscar ayuda. Y la ayuda sabemos que solamente está en la palabra. Claro. Y hay hasta una cultura que refuerza las obras de la carne, que a veces dice, no, esta persona se me cruzó en el periférico y salí y le dije todo lo que pensaba, me desquité y me sentí mejor. No, alimentaste esta parte carnal que va a ser peor la próxima vez y vas a ir creciendo. Y me acuerdo de una película de
que se llamaba Falling, creo. Y estaba alguien, el actor estaba en personaje en el tráfico. Y el tráfico se puso pesado. Ah, sí. Y Sí. no me acuerdo quién era el actor en esta película. Y finalmente terminó hasta el asesinato. Douglas, creo. Sí, Michael Douglas, exacto. No, y vemos cómo se va en su caída porque estaba alimentando poco a poco su carne, no la controló, ¿verdad? Y pensó tal vez al principio, me voy a desquitar y me va a ir mejor. Y le fue tan mal que murió ahí sobre un muelle en la playa, ¿no? Entonces, es lo que sucede si alimentamos la carne. Y por eso Pablo ahí dice a los Efesios, ¿no? Tu cuerpo, tu viejo hombre está viciado conforme a deseos engañosos. Es un engaño desquitarse, por ejemplo. Dice, pero renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Salimos del engaño. La verdad en Gálatas 5 son los frutos del Espíritu. Es lo que tenemos que desarrollar. Y es la palabra que desarrollamos, la que nos hace frenar. Sí. No solo la carne. O sea, parte de la carne, obvio, es también la ira. Pero hay que refrenar la ira, hay que refrenar la lengua. Sí. Hay que refrenar todos estos extremos que nos pueden llevar a destrucción. Y la única manera de refrenar eso es contrarrestándolo, conociendo que hay una manera diferente de reaccionar ante una situación. Ajá. Si no conocemos que hay otra opción, pues vamos a seguir actuando en la única opción que hemos conocido toda la vida, tal vez por enseñanza, por ejemplo en la familia, porque los papás así eran, los abuelos así eran, Sí, también eso es lo que aprendimos, no conocemos otra manera de ser o de reaccionar. Y viene la palabra de Dios y te dice, hay otra manera. Claro. Hay otra manera en donde podemos ser pacientes. Hay otra manera en donde podemos tener dominio propio. Hay otra manera en donde en lugar de darnos a la ira, vamos a ver con misericordia, vamos a ver con paciencia. En fin, hay tantas cosas que podemos contrarrestar en contra de todos estos deseos que a veces pareciera que corren solitos. Sí, ¿verdad? Y una vez que das lugar a uno de estos, es como si prendieras un switch que solito entra un motor y cada vez la hélice se va haciendo más grande, ¿no? Y luego no la puedes controlar. Claro. Podemos aprovechar detectando, por ejemplo, una obra de la carne para desarrollar el fruto opuesto. Si estás, por ejemplo, en envidia, bueno, ¿por qué no vas a desarrollar bondad? Si estás en pleitos, ¿por qué no vas a desarrollar amor? Si estás en borracheras, ¿por qué no vas a desarrollar templanza o dominio propio? Entonces, cada cosa mala puede ser contrarrestada por un fruto del Espíritu. Pero es una decisión que tenemos que tomar porque tenemos que aprender a vivir de una manera diferente a la que hemos estado aprendiendo. Sí. Y el principio de todo esto es el amor. Sí, claro. Yo no quiero actuar de esta manera, yo quiero actuar en amor. ¿Cómo puedo actuar en amor? Pues voy a leer la palabra, llenarme de la palabra para echar fuera toda la enseñanza que he tenido en mi pasado, ¿no? Por ejemplo. Pero qué tremendo que Dios sabe nuestras debilidades en la carne y nos provee a través del Espíritu Santo de lo que puede contrarrestar todo esto. Y entre más nos alimentamos de lo que Dios nos está proveyendo, tú puedes tener esto, tú puedes hacer esto, tú puedes pensar de esta manera, tú puedes tener control, tú puedes tener dominio propio. Es como un tubo de PVC que está lleno de ira y de contienda y de todas estas cosas que
obras de la carne que están ahí atoradas como un tubo que se ha tapado, Sí. y que no van a salir solitas. No. Tenemos que meter algo para que las vaya empujando y las vaya sacando. Y eso es la palabra de Dios. Entre más metemos la palabra de Dios en nosotros, más va sacando el viejo hombre, las obras de la carne, Sí. el pecado y todo lo demás. Pero no van a salir solos. No, Tenemos que tomar la decisión de hablar la palabra, de hablarnos a nosotros mismos, darnos órdenes a nosotros mismos, profetizarnos a nosotros mismos con la palabra de Dios. Sí. Dios no te va a sacar el viejo hombre, No. Lo tenemos que hacer nosotros, eso está muy claro. Y las malas tendencias que tenemos no son del diablo tampoco, son del viejo hombre, son de nuestra carne. ¿Verdad? Y es muy fácil culpar al diablo para no ser responsable. No pude porque el diablo me atacó. No pude porque, pues si la tentación era demasiado fuerte. Eso es mentira, estás engañándote. Es un engaño porque cuando damos esas excusas es porque realmente no queremos dejar lo que estamos haciendo. Eso sí, sí, es Cuando bien, hay una decisión, haces lo que sea necesario para Sí. salir de donde estás. Así es. Si no, estás dando excusas para quedar bien con alguien que no te cree nada de todas maneras, No. pero la verdad es que no quieres dejar lo que estás haciendo porque te gusta. Sí. No viene al caso, porque no vamos a engañar a Dios No. y no nos engañamos tampoco nosotros, que sabemos ahí en el profundo que sí no estamos haciendo bien. Pues ya se nos acaba el tiempo de este programa. Yo creo que hay muchos que vamos a seguir diciendo acerca de la carne en el próximo programa porque es un tema que tiene mucho contenido. Entonces nos despedimos de ustedes, que sean muy bendecidos esta semana y todo el tiempo que estamos aquí y recuerdan siempre en victoria.